2 causas abiertas por espionaje. A ver si lo tenemos ahora sí a Marcelo Casareto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos acá de Paraná. Gracias Marcelo, un gusto como siempre recibirte. Pensábamos que al final era vos el que te tenía en el teléfono pinchado porque se te cortaba todo el tiempo, pero no, parece que no. Bueno, acá se armó bastante revuelo porque ayer el gobernador de la provincia armó una campaña nacional con este tema, tratando de victimizarse. Y la verdad, salió a la luz rápidamente, hablando con los propios empleados del área, esas cámaras que supuestamente han encontrado, las había pedido instalar el exsecretario de la Gobernación, Cuadra, en 2018 por unos meses, y a inicio del 2019 las habían desactivado. O sea que están en ese lugar hace alrededor de 7 años inactivas. Llama la atención entonces que el gobernador Frigerio, que lleva ya más de 2 años de mandato, está entrando en su 3er año de mandato, con Roncaglia como ministro de Seguridad, que fue jefe de la Policía Federal, se sorprenda con este tema. Vos que tenés información, sabés que cuando hay un recambio de gobierno, una de las primeras cosas que hace un presidente de la nación, un gobernador, manda a hacer un escaneo de su despacho, claro, de lugares sensibles y demás. Y esto parece que asumieran ayer, y en realidad ya están entrando en el 3er año de gobierno. Supuestamente controlaron varias veces durante este tiempo, nunca vieron eso que estaba a la vista, y finalmente actuó el fiscal que entiende la causa desde el Poder Judicial, y bueno, vio que eso era algo cableado, que llegaba a un lugar en el cual no había ni dispositivo de grabación ni dispositivo de retransmisión. O sea, era algo totalmente inerte, totalmente inactivo. Así que en menos de 24 horas toda la operación quedó en el aire, y en definitiva fue una gran fantochada que armó Frigerio, que por el contrario, como ustedes ya saben, ha ocupado cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno, y después cuando Macri fue presidente fue ministro del Interior, y ahí escuchaban, intervenían teléfonos, había operativos en contra de dirigentes de la oposición, dirigentes sociales. Hasta el propio Santilli lo espiaron, ¿no? A los familiares de Lara San Juan, espionaje contra el propio cuñado de Macri, y bueno, y espionaje aún al propio Larreta, que era el jefe de gobierno, o a Santilli, que era el vicejefe de gobierno. Hoy estuvo Santilli acá y hubiera sido interesante que le preguntaran cómo se sentía cuando a él Macri era presidente y lo espiaban, y Rogelio Frigerio al ministro del Interior del gobierno que lo espiaba. Pero bueno, estas son las contradicciones. Nosotros desde el peronismo siempre repudiamos este tipo de prácticas, y siempre en general el peronismo ha sido víctima de estas prácticas de los servicios secretos o de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción de Frigerio cuando se supo que estaba en realidad protagonizando un papelón? ¿Dijo algo públicamente? No ha dicho nada todavía. Claro, supuestamente ayer, cuando se enteran del tema, antes de ver cómo proceder, imagínate, se mandaron un operativo en Clarín, La Nación, Infobae, América 24, en los canales, en todos lados, hablando de la víctima y qué sé yo, y que iba a terminar con el pasado de los 20 años de gobierno peronista. Y bueno, y la verdad es que nada de eso ocurría, ¿no? Por supuesto, ahora si vos querés, yo te mando los links de las notas periodísticas en las cuales claramente queda resuelto el tema, y por supuesto, los mismos medios grandes de Buenos Aires
bancados por Milei, por el poder económico, bancados por Frigerio, No dicen nada. ni siquiera han sacado una línea acerca de lo que está pasando en el día de hoy. No dicen nada. Yo te debo confesar, Marcelo, que me enteré de esta situación, digamos, del desenlace de este papelón, por vos, por lo que vos publicaste en X, porque estuve revisando todos los medios y la verdad que no sé qué pasó en la última media hora o en la última hora, pero ninguno había hecho referencia a que en definitiva la denuncia no tenía el más mínimo sustento, que era, como vos decías, cámaras que estaban desconectadas del 2019, casi a la vista de todo el mundo. Y cuando ayer salió, como vos decís, hasta en el canto de los diarios salía la información respecto a que al pobre Frigerio lo estaban espiando y no había ninguna prueba, pero seguro eran los peronistas. Sí, realmente yo me río porque yo no tengo ningún cargo público, ningún cargo político, ni cargo partidario. Los he tenido antes, pero no en este momento. Pero Frigerio habla como si él estuviera en el llano, ¿no? Uh-huh. Y en realidad estuvo en política el abuelo de Frigerio de la década del 50, el padre de Frigerio en la década del 80, el mismo Frigerio hace más de 30 años que está en política. Recordarán ustedes que en el gobierno de Menem fue subsecretario de Relaciones con las Provincias, uh-huh, y fue secretario de Programación Económica con Menem y Roque Fernández de ministro. De ahí en adelante siguió su carrera. Ustedes en Cava se acordarán que fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Fue diputado en la legislatura porteña. Bueno, posteriormente fue ministro del Interior y fue más conocido. Después ha sido diputado nacional, y hoy es gobernador, ya entrando en el tercer año. Y parece que los que hacen política son los otros, uh-huh, y que ellos son las víctimas de la política. Y en realidad ellos tienen el poder de todos los recursos nacionales, de todos los recursos provinciales, tienen el poder sobre las fuerzas de seguridad, tienen el poder sobre los aparatos de inteligencia nacionales y que pudieran existir, y se victimizan como que si nosotros que estamos en el llano pudiéramos generar un operativo que existe solamente en su imaginación. Por eso un poco lo tomaba en una chanza a Frigerio y Colelo, que es el secretario de la Gobernación, y Roncaglia, que es el ministro de Seguridad, parecen Tiburón, Delfín y Mojarrita de los superagentes de esas películas que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? O el Superagente 86 con el zapatófono. Claro, tal cual. Lo que a uno le surge es que en todo caso, si Frigerio hubiera sido espiado, en lugar de mirar al peronismo, quien tendría que mirar es a Santiago Caputo y a los que manejan la CIDE, ¿no? En definitiva, que son los que tienen los instrumentos, las capacidades y el presupuesto como para andar haciendo esas cosas, y no, como vos decís precisamente, un partido que hoy está en el llano hace más de 3 años, como es el peronismo en la provincia de Entre Ríos. Pero no. Exactamente. Pero bueno, ellos vienen con esa matriz, ¿no? Si vos recordás todas las causas de espionaje ilegal en Cava, cuando estaba Macri, con el Fino Palacio y demás, todo se comprobó fehacientemente. Lo que Macri terminó diciendo es: yo no sabía lo que hacía esta gente, que eran funcionarios míos, pero en definitiva los delitos existieron. Claro. Cuando ocurrió en el gobierno nacional con Macri presidente, pasó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba Larreta y Santilli se presentaron como querellantes porque eran espiados, de vuelta, Macri fue procesado, se fue confirmado el procesamiento y demás, y en un momento lo sacaron porque dice, sí, existió el espionaje, pero no era él, era la gente que estaba con él. Eran cuentas propistas. Tal Nieto que estaba en la presidencia, eran otros que estaban ahí con De Andrés, con otros que estaban cerca de él. Pero en definitiva el espionaje existió. Entonces, ellos traen esa matriz de que entre ellos se están espiando, porque el propio Macri mandaba espiar a sus ministros. Totalmente. O a sus legisladores más importantes. Uh-huh. Entonces vienen con esa paranoia, o sea, eso acá en Entre Ríos no ha existido, o en todo caso uno que a veces ha estado en funciones públicas asume de que tenés un riesgo de que alguien te esté escuchando. Entonces lo mejor es siempre decir la verdad
y que te escuchen en cualquier lado, no tenés ningún problema. Marcelo, y brevemente, antes de terminar y aprovechando que te tenemos después de hace tanto tiempo, ¿cómo ves al peronismo de Entre Ríos? ¿Cómo ves la perspectiva después de lo que sucedió en la última elección y camino hacia el futuro? Mira, nosotros siempre tuvimos un electorado entrerriano muy fluctuante. Nos había tocado ganar la gobernación en distintas instancias, pero viste, muchas veces ganamos la gobernación, a los 2 años perdíamos la parlamentaria, y a los 2 años ganamos la gobernación de vuelta, y a los 2 años perdíamos la parlamentaria, y era así. Y bueno, y ahora en 2023 perdimos por 2 puntos la gobernación, y en esa elección se ganó la parlamentaria, siendo que la boleta iba pegada, ¿no? En esta elección de octubre, en lugar del 39% que habíamos sacado en 23, sacamos 35%. O sea, hubo una pequeña caída, porque desde el gobierno de Frigerio se estimuló a que se presentaran 3 listas peronistas, claro, por fuera del peronismo oficial. Si hubiéramos sumado esos porcentuales, hubiéramos estado inclusive por arriba de lo que era nuestro caudal histórico. Pero bueno, acá se armó una gran confluencia y fueron una sola lista, todo el oficialismo. Entonces acá fue el PRO de Frigerio, con el radicalismo, con algunos sectores de ex peronistas que se fueron, y armaron un gran acuerdo con la Libertad Avanza. Entonces ganaron las elecciones y nosotros caímos un poco en el caudal que teníamos, aunque conservamos diputados y senadores nacionales que teníamos. Para el 2027 somos competitivos. Por supuesto que hay una parte del peronismo que gobierna. Nosotros tenemos 36 intendencias acá. La de la capital, Paraná, es peronista. La de Uruguay es peronista. Tenemos mayoría en el Senado de la provincia, pese a que algunos de nuestros senadores votan las leyes de Frigerio. O sea que acá está todo por verse, pero indudablemente que si alguien quiere votar Milei y Frigerio, los va a votar a ellos. Y si alguien quiere plantar una alternativa, va a votar algo que no tenga nada que ver con ellos. Correcto. Y ahí, bueno, dentro del peronismo, algunos están más compatibles con el gobierno y otros somos una posición más dura. Si vos querés, yo soy uno de los más duros, que plantea una oposición firme. Sí, te suelo leerte. Eso tendremos que debatir en los próximos meses a ver cuál es el perfil que los entrerrianos quieren. Pero si quieren el original, van a votar a Milei y Frigerio. Y si quieren oposición, irán a votar algo parecido a lo que es mi pensamiento. Correcto. Ahora, si el peronismo lograra un escenario de unidad de los sectores peronistas que se oponen al gobierno, ni siquiera te digo de los que están ahí medio de colaboracionistas, perfectamente podría ganar la elección, si vamos a los últimos números. Sí, siempre son elecciones parejas a la gobernación, porque Entre Ríos es una provincia muy desconcentrada. Importa Paraná, importa Concordia, importa Gualeguaychú, importa Uruguay, importa Gualeguay, Diamante, Federación, La Paz. O sea, hay muchas ciudades importantes y el peronismo, cuando se elige lo local, es muy fuerte en las elecciones a la intendencia. Así que yo creo que podemos ganar el año que viene. Esperemos. Un abrazo muy grande, Marcelo, y muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, Che, y a seguir peleando. Vamos, por la causa nacional y popular. Un abrazo grande. Marcelo Casareto estaba en comunicación con La Vuelta Completa, contador público, profesor universitario y diputado nacional por Entre Ríos, mandato cumplido. Ahí tienen.